Nos acompañan dos senadores. Está Iván Duque, senador del Partido Centro Democrático. Senador, quiero preguntarle qué opinión le merece a usted este nuevo movimiento político. ¿Cree usted que es realmente conformado por ciudadanos, como dice la señora Imelda, o por el contrario cree que va a haber una representación directa de las FARC en el Congreso? Bueno, lo primero que me gustaría es empezar por hacer algunas claridades. La señora Imelda ahora decía que las FARC hacían política con armas y ahora van a hacer política sin armas. Yo creo que hay que hacer una precisión para no tergiversarle el discurso a los colombianos. Las FARC hacía terrorismo y crimen organizado utilizando un discurso político que es muy distinto a hacer política con armas. Ellos estaban intimidando y amedrentando al pueblo colombiano y tienen una larga historia criminal que tienen que resolverla ante la justicia con verdad, con justicia y con reparación eficiente para las víctimas. Ahora bien, que si en un proceso de desmovilización, desarme y de reinserción se deben abrir espacios de participación política, nosotros hemos dicho que por supuesto, siempre y cuando quienes ejerzan esa vocería no sean personas que hayan cometido crímenes de lesa humanidad o delitos graves. Ahora, frente a la pregunta de si esa nueva organización responde a las FARC, por supuesto que responde a las FARC. Es que se está ejerciendo una vocería que fue entregada y acordada por el gobierno con esa organización. Entonces, quienes lleguen al Congreso con voz, lo van a hacer para defender ese tipo de propuestas que fueron plasmadas por las FARC en los acuerdos. Y claro que van a obedecer a los lineamientos de las FARC. Y adicionalmente me parece importante decirlo, esa reunión que ocurrió ayer en la Biblioteca del Congreso, pues deja cosas bastante claras. Primero, que los miembros del secretariado llegaron por la puerta de atrás. Eso nadie sabía en las mesas directivas del Congreso que ellos estaban invitados a esa reunión. Tuvo que rechazarlo la presidencia del Senado con un comunicado. Ellos fueron invitados por una congresista que dijo que era para una reunión interna y aparecieron los miembros del secretariado. Entonces, eso demuestra que, claro, por la puerta de atrás, tratando de no presentarse, ellos son el espíritu detrás de ese movimiento. Yo creo que, claro que para construir democracia hay que abrir esos espacios, pero no nos engañemos, ellos van a estar ejerciendo esa vocería y me parece también preocupante lo que está diciendo la señora Imelda en cuanto a que ese movimiento va a ejercerle una supervisión al Congreso. Esa no es la función de ese movimiento allá. Ellos vienen a defender unos postulados con voz, pero no a ejercer de supervisores del Congreso. El Congreso de Colombia es soberano y debe ser soberano en la discusión de las normas que van a afectar la vida de todos los colombianos. Senador Germán Baró Cotrino, del Partido Cambio Radical, ¿qué opinión tiene usted? Bueno, a mí me parece que es evidente la representación y la vocería que va a llevar la señora Imelda y el movimiento a nombre de las FARC. Si bien es cierto que se nominan como ciudadanos, ellos lo que van a hacer es un seguimiento y concuerdo con el doctor Iván en el sentido de considerar que el Congreso tiene una autonomía y una soberanía para poder definir los temas que dentro del marco del acuerdo se han venido desarrollando. Nosotros hemos acompañado el proceso, pero hay que decir que hay unos controles establecidos en el mismo acuerdo. Miren ustedes el desarrollo del Fast Track. Si bien es cierto que se pueden presentar proposiciones, aquellas deben tener un previo visto bueno del gobierno nacional. Ese es un estilo de control. El que ellos estuvieran ahí debe ser, en mi opinión, si bien es cierto, para mirar cómo es el desarrollo legislativo, es más a título de observadores. En modo alguno, teniendo la voz, podrán guiar lo que es la autonomía de los partidos políticos y lo que es un ejercicio del control que el mismo gobierno ejerce por medio del veto o no de las iniciativas. Le queda al Congreso otra posibilidad para poder tomar decisiones y es negar en muchos casos aquellas iniciativas que se presenten con las cuales no están de acuerdo. Y pareciera contradictorio porque la señora Imelda explica que el acuerdo ya está establecido, que el acuerdo es el acuerdo, que no se pueden salir de ahí. Entonces pareciera que la supervisión sobre algo que no tiene modificación, como ella lo explica, podría quedar sobrando. Pues antes de ir con un informe que tenemos preparado precisamente sobre este episodio que relataba el senador Iván Duque, la presencia de integrantes de las FARC en un edificio cercano
al Congreso de la República, específicamente en su biblioteca. Quiero preguntarle precisamente a Imelda Daza, darles espacio pues, para que responda a estas críticas que ha hecho el senador Iván Duque, que también planteaba el senador Germán Barón. Hay escepticismo en esta respuesta sobre lo que usted planteaba, señora Imelda. Es decir, que este movimiento no responde realmente a las FARC, sino que es completamente autónomo, como usted lo planteaba. ¿Qué les puede responder? Bueno, el escepticismo es explicable porque las diferencias ideológicas son claras. Quiero precisar que yo no he hablado de que vamos a supervisar al Congreso. Vamos a opinar y vamos a participar en unos debates. No vamos a supervisar a nadie, no tenemos esa facultad. En cuanto a la definición que hace el senador Iván Duque sobre la guerrilla como organización terrorista y organización pues terriblemente espantosa, es un actor armado en un conflicto, pero no es el único. A mí me gustaría que él también definiera otros actores armados, como los paramilitares, como las mismas Fuerzas Armadas y los falsos positivos, como tantos políticos regionales que participaron en el genocidio de la Unión Patriótica, un partido político que fue aniquilado a plomo, extinguido prácticamente, y está impune esa masacre. Yo tuve que exiliarme para evitar ser asesinada también, como consecuencia de esa campaña de exterminio. Nosotros creemos en la Unión Patriótica que esa página tenemos desafortunadamente que pasarla así. Estamos dispuestos, sí, a participar de la Comisión de la Verdad. Queremos la verdad sobre el genocidio contra la Unión Patriótica, y de paso no fue solo contra la Unión Patriótica, fue un arrasamiento contra todo el movimiento popular, contra los líderes cívicos, sociales y políticos de los sectores populares. Y eso no ha terminado, eso está en el día de hoy. Antier en Sincelejo hubo un intento de asesinato de un líder campesino y de un joven estudiante de Derecho que lo acompañaba. Y todos los días encontramos episodios similares. Entonces, ¿quiénes son de verdad los terroristas y quiénes son de verdad los que han sembrado de horror este país? Pero yo no me quiero detener en ese debate. Muy doloroso, lo he padecido muy de cerca, porque aquí en el Cesar fuimos elegidos 7 concejales en el año 86 y un diputado en nombre de la Unión Patriótica. La única sobreviviente de todos ellos soy yo. Y eso porque no tuve temor de confesar mi miedo y de irme del país. Entonces, aclimatemos un poco los humores y pensemos que esta página de dolor debe terminar, y ese es el empeño, eso es lo que queremos, esa es la intención de nuestro aporte, aclimatar el ambiente político en el país para que esa organización armada, las FARC, pueda regresar al seno de esta sociedad, de donde nunca debió partir, para volver a hacer política sin armas, en condiciones de legalidad. Ese es el empeño, eso es lo que queremos. ¿Por qué oponernos a eso? ¿Por qué ponerles trabas? Voy con el senador Iván Duque. Usted hablaba al comienzo de una vocería acordada entre gobierno y FARC, y aseguraba usted, senador Iván Duque, que este movimiento Voces de Paz y Reconciliación, a su juicio, es el resultado de ese acuerdo. Además de darle el derecho a réplica a lo que acaba de decir la señora Imelda Daza, quiero preguntarle si usted cree que es momento de que exista esa vocería, pese a que las FARC todavía pues, no han entregado sus armas, precisamente están en ese proceso de dejación hasta ahora. Pues mire, varias cosas. Primero, yo siempre he rechazado el crimen y el terrorismo en cualquiera de sus manifestaciones. Y el mismo rasero que he tenido para cuestionar la actitud criminal y deleznable de las FARC, lo he tenido para denunciar los crímenes y vejámenes de los grupos paramilitares en Colombia.
Y de hecho me parece importante que nosotros en el país no relativicemos los crímenes en función de la ideología de los victimarios. Un asesinato, un secuestro cometido por un paramilitar o cometido por un integrante de la FARC o del ELN tiene el mismo tratamiento ante la ley y por lo tanto no lo podemos relativizar. Me parece también importante dejar claro que si hay miembros de la fuerza pública que utilizaron el uniforme y lo deshonraron cometiendo crímenes de lesa humanidad, también deben tener un tratamiento implacable por parte de la justicia. Pero también me parece importante que la señora Imelda sienta de parte mía mi solidaridad frente a lo que fue la situación que vivió la UP. La he rechazado públicamente y también he rechazado públicamente los asesinatos que se han presentado este año a líderes sociales y sindicales. Considero que el Estado no puede dejar que esa situación se siga incrementando en el país. Pero también me parece importante que en el proceso de desmovilización, desarme y reinserción, este movimiento que viene para ejercer una vocería diga que no puede justificar el asesinato y el secuestro llamándolo política con armas. Esta es una democracia y ningún crimen se puede cometer en representación de ninguna ideología. Y creo que el punto de partida que debería tener este movimiento es el rechazo de esa actitud armada que ha generado tanta desolación y tanto terror en el territorio colombiano. Y creo también que es importante decir esto. Esa vocería que va a ejercer el movimiento, claro que corresponde a lo acordado en ese documento entre el gobierno y las FARC. Y claro que viene a estar allí con voz. Me parece que cualquier representación política puede estar en cabeza de personas que no tengan deudas con la justicia, que no hayan cometido crímenes de lesa humanidad ni delitos graves. Esa debe ser la pauta y por eso también he sido contundente en afirmar que nosotros no podemos entregarle la elegibilidad política inmediata a los miembros del secretariado sin haberse presentado a la justicia y sin haber cumplido sus penas. Senador Germán Barón Cotrino, ¿usted qué opina? Este movimiento Voces de Paz y Reconciliación, ¿es ese primer paso que dan las FARC para entrar en la política? ¿Se está aclimatando la opinión para que quizás cuando se dé esa dejación de armas y concluya ese proceso de desmovilización, la sociedad quizás ya esté más acostumbrada a la presencia de las FARC en la política colombiana? Así lo entiendo, como el desarrollo de una parte del proceso que tiende a explicarle a la opinión pública y a generar una presencia de un actor nuevo dentro de la política. Por eso reiteraba que la condición en la que asisten, en mi opinión, no es la de ciudadanos, sino personas que representan esos intereses de las FARC. Circunstancia que a mi modo de ver es legítima, por una razón, porque sí creo que si estamos en un proceso cuya finalidad es llegar a un acuerdo de paz, pues lo obvio es que tengan la participación en la política y sobre todo de ciudadanos que no tienen condiciones legales que le impidan ejercer esas vocerías en las corporaciones públicas. Señora Imelda, antes de irme a comerciales, ¿qué le responde entonces usted a esos sectores que consideran que, pues bueno, por un lado lo que plantea el senador Germán Barón, que es completamente legítimo que en ese momento las FARC tengan unos voceros en el Congreso de la República que defiendan sus intereses? Algunos consideran que este partido Voces de Paz y de Reconciliación deberían decirlo de frente, que van a defender unos intereses de las FARC y no decir que son unos ciudadanos, digamos, que representan a la sociedad colombiana, que únicamente van a defender los acuerdos. ¿Por qué no ser muchísimos más claros en este punto? Bueno, porque nosotros no tenemos por qué opinar igual a quienes tienen una opinión distinta. Vivimos en una precaria democracia, pero ese mínimo derecho lo tiene uno, a opinar y a llamar las cosas de acuerdo a la concepción, a la percepción que uno tiene del movimiento. Nosotros insistimos, porque ese es el carácter que le dimos, que somos una agrupación política que nace con el propósito de generar las condiciones que le permitan a la FARC crear su partido político y regresar a la sociedad. Y lo otro, pues procurar que en el Congreso el debate sobre los acuerdos y la normatividad de los mismos se acomode, se ajuste al acuerdo. No estoy aquí para hacer la defensa de la FARC ni de si los delitos que cometieron o no de lesa humanidad, eso lo resuelven ellos. Ese no es mi papel, nunca he pertenecido a esa organización, no tengo ni idea
cómo resolverán ellos esos asuntos. Yo me quiero referir exclusivamente a esta organización que hemos creado. Quien quiera llamarnos voceros de la FARC o voceros de quien sea, el nombre es lo de menos. Lo importante es la tarea que vamos a desarrollar. Lo importante es quiénes somos nosotros en este equipo. Un joven líder universitario politólogo, otro politólogo profesor universitario, un abogado ya pensionado que fue notario, profesor universitario. La hoja de vida mía la pueden consultar en Google, a ver qué grandes compromisos he tenido yo, que regresé al país hace apenas año y medio, que me tocó vivir 26 años en el exilio y he regresado al país porque soy persistente, insistente y creo en que tenemos derecho a construir ese país con el que hemos soñado y ese país que merecemos todos los colombianos. Ese es mi empeño. Y no creo que es muy desgastador el debate ideológico. Yo tengo claro que la lucha es por la justicia social, paz con justicia social, que logremos satisfacer siquiera mínimamente las necesidades básicas de la mayoría de la población que vive en condiciones miserables, una parte, y en condiciones de dura pobreza, otros. Es mucho lo que hay que recomponer en Colombia. Yo he vivido en una auténtica democracia como es la de Suecia, un país donde se premia la paz y se cultiva la democracia. Aprendí mucho allí, porque también allá pude ejercer la política y pude participar en ella. Entonces, quiero aportar eso. Quiero creer que aquí también es posible construir un país para todos. Vamos a hacer una primera pausa comerciales. Por supuesto, tenemos tres voces distintas. Esto es un debate además de 2 por 1, ¿no? Pero no importa. No es de 2 por 1 porque tenemos a un senador que ha defendido también en el Congreso de la República, con algunas reservas, ese acuerdo de paz que firmó el gobierno y las FARC, el senador Germán Barón Cotrino. Está con nosotros el senador Iván Duque, que hace parte del Partido Centro Democrático, que también ha liderado esas críticas y esas dudas que tienen muchos colombianos frente a ese acuerdo. Y estamos con Imelda Daza, que usted, como bien lo ha dicho, va a ser la persona que en el Congreso, uno de esos 6 integrantes elegidos por el partido, el Movimiento Voces de Paz y Reconciliación, que, como usted misma lo ha asegurado, defenderá la implementación de esos acuerdos. Vamos a hacer una primera pausa a comerciales y ya regresamos con este análisis y este debate aquí en el programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.